y lo llama fragmentos concernientes a algunas variedades de confusión clínica. O sea, ahí está la confusión, ¿sí? Que la confusión tiene que ver con el miedo al derrumbe, porque la confusión es una forma de defensa. Bueno, va comparando a las personas con depresión de las personas obsesivas. Va a hacer la diferencia entre la depresión como estado de ánimo clínico, diferente a la depresión en la posición depresiva, y una diferencia que va dando es que en la posición depresiva no se ha perdido la esperanza, ahí está la esperanza, es un referente muy interesante. Entonces, dice, la depresión implica entonces una esperanza. Entonces, cuando él habla del derrumbe o locura organizada o de derrumbe o de una confusión organizada, entonces hay una desesperanza y entonces el bebé organiza, ¿no? Una locura, organiza una confusión como una forma, ¿no? De protegerse contra la desesperanza, dijéramos, ¿no? Bueno, entonces dice en la página 47, dice, el depresivo desprecia al obsesivo porque éste huye de sus propios sentimientos. El obsesivo no soporta la capacidad que tiene el depresivo para mantener su estado de ánimo. Mantener un estado de ánimo implica esperanza. Este es otro concepto interesante. Y de hecho, el ánimo depresivo tiende a irse espontáneamente con el tiempo. Sin embargo, cuando el individuo se encuentra en el punto más bajo de la fase depresiva, es necesario preservarlo del suicidio. La depresión implica entonces esperanza. ¿Qué clase de esperanza? Sugiero lo siguiente. La esperanza de recibir sostén durante un periodo, mientras tiene lugar la reelaboración, vale decir, una recomposición o reordenamiento interno en el llamado mundo interior. Solo en este caso la recomposición deja de ser fútil. La comparación de estos dos estados nos lleva, me parece, a contrastar dos tipos de quehacer materno temprano. Dice, un tema colateral a este es la complicación que el analista debe reconocer cabalmente cuando se presenta, a saber, el hecho de que la confusión organizada sea un estado de la madre, correspondiente a las defensas organizadas contra la depresión sobre la que he escrito en otro lugar. Es preciso analizar la confusión como defensa organizada si se pretende que el paciente llegue hasta aquello que se encuentra siempre en el centro del individuo, un caos primario a partir del cual se organizan muestras de autoexpresión individual. En términos de las etapas iniciales del desarrollo, se trata del estado primario de no integración, sobre el cual ha llamado nuestra atención Glover con su teoría de los núcleos yoicos. Encontramos gran alivio en nuestra labor cuando, al despejarse la confusión como defensa organizada, el paciente puede alcanzar este caos primario central. Por supuesto, esto solo puede lograrse en un ambiente de una clase especial, al que he denominado preocupación maternal primaria. Cuando la madre que sostiene está en alto grado identificada con el bebé que es sostenido. En este punto del análisis, algunos pacientes parecen necesitar que se los sostenga efectivamente, de alguna manera simbólica, con una cuota de contacto físico. La falla ambiental en estas circunstancias implica que el self no integrado caiga para siempre. Y el afecto que a ello corresponde es una angustia de intensidad psicótica. Aquí, más que en cualquier otra fase del análisis, el paciente debe correr un riesgo para avanzar hacia la integración. Al escribir estas notas, paso deliberadamente de un extremo al otro, describiendo la confusión organizada, compleja y comparándola con el estado de no integración primaria. Las confusiones intermedias tienen su importancia. Ejemplo de ello es la que puede sobrevivir en cualquier etapa si se le plantea a la actividad mental del individuo una demanda que sobrepasa sus alcances en ese momento, ya sea porque tiene al mismo tiempo otros múltiples problemas o porque la tarea trasciende lo que es acorde al estado de desarrollo y organización de su yo. Entonces, tenemos
¿Qué ocurre cuando en la falla ambiental, que puede ser una depresión materna, y eso es lo que vamos a ver en el caso del doctor Borg, ahorita les voy a comentar. El bebé se organiza, el centro de gravedad del bebé no se encuentra en su agresividad propia, en su gesto, sino su centro de gravedad va a estar organizado en la organización depresiva de la madre. Este concepto es una manera de miedo al derrumbe, cuando la organización del bebé no corresponde a su propia organización, a su propio núcleo, ¿no? A su movimiento de cáscara núcleo, dijéramos, a su propia personalización, sino a toda la organización depresiva de la madre. Y entonces se puede observar que hay un cierto sometimiento clínicamente, ¿no? Se somete a, por ejemplo, el doctor Borg en relación a las infidelidades repetidas de su esposa, ¿no? Él se somete a esto, o sea, lo recuerda con dolor, pero dijéramos no cambió esto, ¿no? Siempre se estuvo repitiendo. Y la otra, porque dice los tipos de quehacer materno, el otro sería el que estamos viendo acá al final, dice cuando la falla ambiental en estas circunstancias que implica que el self no integrado caiga para siempre. Entonces siempre se va a estar jugando en la salud, la integración o integración, si la madre sostiene. Ahora, puede ocurrir esto de que se organice en torno a la organización depresiva de la madre, es una forma de miedo de clínica, de miedo al derrumbe, pero también puede ocurrir que haya esta falla donde el self no integrado caiga para siempre. Y ahí es donde van a venir las angustias que refiere, que el paciente siempre siente que se fragmenta o que el paciente siente que se desorienta, la fragmentación, la desorientación, que su cuerpo no recibe, que la psique no recibe en el cuerpo, son las angustias primitivas. Ahora, lo interesante de esto entonces, cuando alguien genera un caos, es la defensa de generar un caos para defenderse como defensa, para proteger el verdadero self. Entonces, estamos hablando de ambientes diferentes, el ambiente que facilita la maduración, el ambiente que falla, y ahorita lo vamos a ver entonces con el doctor Borg, o el ambiente al que reacciona, que siempre es atacante, que es intrusivo, que es de terror, llega a llamarlo de terror. Entonces, bueno, en el caso del doctor Borg, la película transcurre en un día cronológico, ¿no? Es el viaje que va a hacer para llegar a recibir el premio. La universidad le va a dar un premio, pero psíquicamente hace todo un viaje hasta su nacimiento. Y él dice en el inicio, yo era un pedante, ¿no? O soy un pedante para mí mismo y para los demás. O sea, todo lo que es la parte del self privado, ¿no? Social, privado. Digamos que ahí hay una angustia con dolor. El primer sueño del doctor Borg, el reloj. Sueña con un reloj. Porque él va entre sueños, hay ese sueño del reloj y luego hay un sueño del examen. Y entonces el reloj sueña el tiempo de la muerte, de su muerte, porque sale el reloj y lo que ve es su muerte, su propia muerte, ¿no? Ahora que va a recibir el premio, entonces. Y ese tiempo de la muerte. Y para el viaje se hace acompañar o se incluye en el viaje la esposa del hijo, ¿no? La nuera, que está embarazada. Y en el viaje le va diciendo cómo su hijo, o sea, su esposo no quiere, el hijo del doctor Borg, no quiere que nazca ese bebé, no lo quiere tener. Un poco se va planteando como la frialdad, ¿no? De la madre del doctor Borg, una gente fría, ¿no? Si era fría, ¿no? Tan fría como la muerte y demás. Y hacen como, se detienen en la gasolinería le dice la de la gasolinería que le puso a su hijo su nombre de él, o sea, tan importante ha sido, ¿no? Que le puso el nombre de él. Y después pasan por la casa de la mamá del doctor Borg.
Y entonces llegan a la casa del doctor Borg, la nuera y el doctor Borg, y la madre saca un baúl de los recuerdos. Y ahí donde la madre saca el baúl de los recuerdos, entonces ya no es tan fría, no es como un hielo, porque sacó un baúl, ¿no? Con recuerdos, y en el baúl los recuerdos eran de cuando ellos eran niños, hay dibujos, ¿no? De que dibujaron sus hijos de niños. Y bueno, me parece que la gran pregunta ahí es, ¿por qué la mamá no le entregó al doctor Borg, a su hijo mayor, el reloj de oro que debió haber heredado? Sino que ese reloj se lo dio a su otro hijo, a su segundo hijo, dijéramos. Esa es la pregunta. ¿Por qué no le da la madre el reloj al primogénito, a quien le corresponde? Y bueno, les hago la pregunta porque justo ahí es donde quiero pensar la organización depresiva de la madre y cómo el self se organizaría en torno a la organización depresiva de la madre. Pero la muerte de la madre, ¿no? En ese momento muere la madre, porque la madre al no entregarle el reloj es como murió la madre, ¿no? No está, se salió de ese lugar porque sintió como traición esa independencia del hijo. Entonces muere la madre y el hijo se organiza en torno a la organización depresiva de la madre a la vez. Entonces, pues agradecerles el día de hoy sus comentarios, sus observaciones y que estemos compartiendo este reto de abordar a Winnicott desde la clínica del miedo al derrumbe